Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros acá estamos con frío, con barbijo, estamos con mameluco, con visores y con el virus circulando por todos lados. Las organizaciones sociales se reunieron con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y le hicieron explícito el pedido de renuncia de Diego Fernández, el secretario de Integración Social y Urbana de la ciudad, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia, y la pandemia es una realidad. La pandemia nos muestra que hay que cambiar de mundo, que hay que cambiar de relaciones económicas, que hay que pensar en una dinámica donde se asegure que la economía se subordine al bienestar común. 100 casos de contagio por COVID allí en las cataratas. Les decía que hay 100 casos de contagio por COVID, así que ahí en Iguazú, 100 casos de contagio por COVID allí en las cataratas. Les decía que hay 100 casos de contagio por COVID. El populismo es muy peligroso, es muy peligroso. Yo el otro día, cuando vi la fila para comprar huevos, que una señora había llegado 4:30 de la mañana para comprar huevos, fui a Venezuela. Cuando yo era chica, en el 55 hubo una revolución, lo sacaron a Perón, qué sé yo, pero igual se vivía bien. Nicolás Caputo, el amigo de la vida de Mauricio Macri, se sumó a la lista de los CEOs que se aprovechó de la situación y del programa ATP, cuyo objetivo es garantizar los sueldos de los laburantes, y cobró él parte de su sueldo de ANSES. El principal proveedor de noticias de los medios de comunicación en Argentina durante estos 4 años fue la AFI y el Poder Judicial, digamos, en un plano, en una actuación conjunta. Yo la primera escucha que puse en el aire fue en Radio La Red el año pasado. Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica, porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. No me como la casilla de correo de Majul espiado. ¿Para qué lo van a espiar si le daban todos los días escuchas telefónicas, le daban material de inteligencia? Un grupo narco usó la ley de emprendedores de Mauricio Macri para mover 1.200 millones de pesos. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque se fueron del país los Macri, se van los Caputos, se va Susana Jiménez. Detalles exclusivos, cómo rompieron la cuarentena los ricos de este país. Algunos se fueron a Estados Unidos, a otros a Uruguay, en pleno aislamiento obligatorio acá en la zona de AMBA y en toda la Argentina, también porque se dio antes. Por otra parte, lo prometido es deuda, diría Mauricio Macri. Ayer te contábamos que hay una lista de espiados por el gobierno de Mauricio Macri, oficialistas y opositores. Hoy la vamos a conocer en detalle. Las cifras del día: 5.736.703 contagiados. Son los muertos 355.350. En Argentina hay 13.228 contagios, 492 muertes y hay 4.349 recuperados. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, gritaban las hinchadas argentinas antes de la cuarentena. Se están yendo varios. Hablamos de los ricos de nuestro país. ¿Quién se fue, por ejemplo? La hija de Mauricio Macri. Mirá, ahí está. ¿De quién estamos hablando? De Agustina Macri, que se fue a Estados Unidos durante la cuarentena a romperla directamente, ¿no? La cuarentena, el Destape lo pudo corroborar. Que la hija, que es cineasta del expresidente, viajó a ese país el 13 de mayo. El vuelo se concretó mediante la compañía Baires Fly, bien temprano en la mañana, antes de las 8, con destino a Arica, en Chile, para luego hacer otra escala en Perú y llegar a destino final. Y hay otros amigos y amigas de Mauricio Macri que hicieron campaña por él, que también se fueron. Susana Jiménez, la diva argentina, se fue a Uruguay, rompiendo la cuarentena, Aprovechó la oportunidad para decir lo que piensa del país. Escuchala. Quieren actuar bien para que la gente no se enferme, y por otro lado te tratan como si fueran, no sé, los chorros están afuera,
y nosotros estamos ahí. Eso fue lo que arruinó todo al principio, ¿viste? Cuando nos encerraron a todos y abrieron las cárceles. ¿Te acordás que quilombo que se armó? ¿Cómo olvidarlo? Sí, obviamente. ¿Cómo olvidarlo? Además es horroroso, además ya pasó esto en este país. ¿Lo comparás con los 70? Claro, obvio, con lo Cámpora. Era un país maravilloso Argentina, y nuestros abuelos habían venido de países, de los míos de España, de Irlanda, de Francia, y eran trabajadores. Nadie se le ocurría pedir, a mí me tienen que comprar una casa, y el gobierno no te daba nada. Y se vivía muy bien, vivían en departamentos, con agua, con baños, con cosas. Era distinto, existía la cultura del trabajo. Hasta que no hagamos eso es muy difícil salir. Eso, el populismo es muy peligroso, es muy peligroso. Yo el otro día, cuando vi la fila para comprar huevos, que una señora había llegado 4:30 de la mañana para comprar huevos, vi a Venezuela. Yo tuve la suerte de vivir, a pesar de una niñez bastante buena, a pesar de que cuando yo era chica, en el 55 hubo una revolución, lo sacaron a Perón, qué sé yo, pero igual se vivía bien. Y el que también dejó Argentina es el mejor amigo de Mauricio Macri. Nicolás Caputo, el empresario, se fue a Estados Unidos. También bomba total del destape de Carla Pelliza. Nicky Caputo se fue con toda su familia a ese país en medio de la pandemia. Macri se quedó sin su hermano del alma. El empresario se fue este fin de semana en un vuelo privado con destino a Fort Lauderdale, en Florida, donde está en este momento. Y llamativamente, Nicky Caputo también cobró un sueldo del ANSES. Mira, te lo cuenta Ariel Jalad. Nicolás Caputo, el amigo de la vida de Mauricio Macri, se sumó a la lista de los CEOs que se aprovechó de la situación y del programa ATP, cuyo objetivo es garantizar los sueldos de los laburantes, y cobró él parte de su sueldo de ANSES. Estamos hablando de una de las fortunas más grandes del país, según la revista Forbes, de alrededor de una fortuna familiar de 500 millones de dólares, de una de las personas que más se benefició con los tarifazos de la era Macri, y también, según reveló Horacio Berbisky, de alguien que a través de su empresa fugó durante la era Macri 240 millones de dólares. Bueno, Caputo también se aprovechó de la situación, como se aprovechó el CEO de Techint, Carlos Eduardo Bacher, que luego de despedir 1.450 trabajadores cobró él parte de su sueldo del ANSES, o la gente de Radio Mitre o del diario La Nación, que incluyó a la familia Zaguier también en la nómina de los que están cobrando de parte del ANSES. Bueno, el gobierno ya tomó nota de todo esto, ya puso un límite a aquellos salarios que pueden recibir o no la ayuda del Estado. El límite es 250.000 pesos. Seguramente a partir de ahora queden afuera, ¿sí? Tanto Caputo como Zaguier, como Bacher, como otros CEOs que aprovecharon la situación para meterse. Pero bueno, todo esto, ¿cuándo se va a enterar Caputo? Cuando llegue a Estados Unidos, porque en medio de todo y luego de cobrar de parte del ANSES, se fue a Estados Unidos junto con su familia en un vuelo que costó alrededor de $100.000. Esto lo contó Carla Pelliza en el Destape, y damos la cifra de los $100.000 porque si uno lo calcula, ¿sí?, esos $100.000 equivalen a 7.200.000 pesos al cambio de hoy. Bueno, con esa plata alcanzaría para que el ANSES ayude a 213.000 personas con la misma plata que recibió Nicolás Caputo aprovechándose de la situación. Bueno, otro CEO más, en este caso el hermano del alma de Mauricio Macri, que se aprovecha y agarra del ANSES algo que no necesita. Por otro lado, hablamos de las villas porteñas, de la Villa 31. Los referentes sociales le pidieron la renuncia a un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta por el crecimiento de casos de coronavirus en ese lugar. Te lo cuenta Matías Colombati. Las organizaciones sociales se reunieron con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y le hicieron explícito el pedido de renuncia de Diego Fernández, el secretario de Integración Social y Urbana de la ciudad, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Consideran que es uno de los responsables de que el barrio Carlos Mujica, la Villa 31, haya estado 13 días sin agua en plena pandemia, como denunció públicamente la referenta en ese barrio de la organización La Poderosa, Ramona Medina. La reunión comenzó incluso con el reclamo de Barrios de Pie a Larreta por el fallecimiento de Agustín Navarro, coordinador de un merendero en la Villa 31 y el tercer referente social que falleció luego de contagiarse en el barrio. Todos los referentes, de hecho, llegaron a la reunión con fotos
de Navarro. Por otro lado, pidieron la creación de un comité de crisis y la declaración de la emergencia sanitaria, exigieron el refuerzo de alimentos e insumos de higiene, que se reconozca económicamente a las trabajadoras que sostienen los comedores y las postas sanitarias en los barrios, entre otros reclamos urgentes, y además la necesidad de avanzar en la creación de un Consejo de la Economía Popular autárquico para ser incluidos en la articulación de las medidas necesarias para la pospandemia. Pero el dato relevante es que las organizaciones sociales le pidieron a Larreta directamente la renuncia de un funcionario y apuntaron contra el secretario de Integración Urbana por el abandono en la Villa 31. Te adelantábamos ayer, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, presentó una denuncia con un listado de espiados por el gobierno de Mauricio Macri. Y vamos a ver los nombres, mirá, ahí está la lista que te muestra acá el destape. A ver, entre los espiados por la AFI de Macri está Rodolfo Tailhade, Martín Sabatella, Carlos Tomada, Eli Gómez Alcorta, Verónica Magario, Ricardo Forster, Gabriela Cerruti, Laura Alonso. También había exoficialistas, ahora opositores, Nicolás Mazzot, Ernesto Sanz, el sindicalista Héctor Daer, el radical Mario Negri, el periodista Luis Majul y Carlos Raimundi. ¿Para qué sirvió el espionaje ilegal? Para nutrir a algunos medios de comunicación durante el macrismo, te lo cuenta Rodolfo Tailhade. El principal proveedor de noticias de los medios de comunicación en Argentina durante estos 4 años fue la AFI y el Poder Judicial, digamos, en un plano, en una actuación conjunta. Así que no van a pisarse el poncho entre ellos. No me como la de Majul espiado. No me como la casilla de correo de Majul espiado. ¿Para qué lo van a espiar si le daban todos los días escuchas telefónicas, le daban material de inteligencia, armaban las operaciones con Majul? Y si nos quedaba alguna duda de que era raro de dónde provenían esas escuchas que obtenía Luis Majul, mirá lo que decía en su momento, cómo había logrado hacerse de esas escuchas ilegales. Mirá. Yo la primera escucha que puse en el aire fue en Radio La Red el año pasado. Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Y además lo conseguí horas antes de empezar la temporada de La Red en ese momento, mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. ¿Los narcos hicieron negocios con el gobierno de Mauricio Macri? Los narcos hicieron negocios con el gobierno de Mauricio Macri, te lo cuenta Ezequiel Orlando. Un grupo narco usó la ley de emprendedores de Mauricio Macri para mover 1.200 millones de pesos. Aunque no lo creas, usaron la ley de emprendedores que sacó Mauricio Macri en 2017, que les permite crear empresas con casi nulo control del Estado. De esa manera crearon más de 40 sociedades por acción simplificada, SAS, entre 2018 y la actualidad, para mover al menos 1.200 millones de pesos. ¿En qué usaban las empresas? Bueno, primero, compra de droga. Después, lavado de las ganancias de estas actividades ilícitas. Y en tercer lugar, aunque suene surrealista, aprovechar el crédito fiscal con AFIP. Creaban las empresas a un ritmo de una cada 15 días y las utilizaban por 4 a 6 meses para tratar de mantenerse por fuera del radar de las autoridades. Este tipo de compañías las creó Mauricio Macri supuestamente para que sean aprovechadas por emprendedores y puedan crearlas, este tipo de compañías, en 24 horas con un capital social ínfimo, de manera unipersonal, podía ser con un solo socio, y además tienen casi nulo control del Estado. Eso fue lo que aprovechó esta banda narco para mover más de 1.200 millones de pesos. Ayer fue el turno de Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, y hoy del periodista Joaquín Morales Solá. Más voces se suman a este coro
enloquecido por la cuarentena. Vamos a ver qué escribe Morales Solá, mirá. Ahí está, en La Nación, la cuarentena está en conflicto con la libertad, dice. Existe un conflicto entre la pandemia, la cuarentena y la libertad. ¿Por qué negarlo? Y hay otro conflicto entre la cuarentena y la economía, un camino que conduce hacia ninguna parte o hacia el peor lugar, que es el de negar la existencia de los problemas. El no me importa de Alberto Fernández, cuando le preguntaron sobre la opinión de los economistas, sobre la declaración de Máximo Kirchner, de que se trata de una opción entre la vida y la muerte, son inútiles intentos de ahogar un debate que es necesario. La Argentina vive un virtual estado de sitio que nadie quiere llamar por su nombre. Vamos a decir algo que es totalmente cierto. Si la Argentina viviera en un estado de sitio, como Morales Solá lo llama, Morales Solá y el diario de La Nación lo apoyarían, como siempre lo hicieron. Evidentemente no hay un estado de sitio, lo deja clarísimo esto. A ver, desde el gobierno además salieron a responderles a aquellos que presionan por eliminar la cuarentena. Por ejemplo, Tato Podi, ministro de Obras Públicas, dijo que hay una puja con sectores que no quieren una Argentina justa y con igualdad de oportunidades para todos. Se lo dijo hoy a Roberto Navarro en el Destape Radio, lo escuchamos. Una decisión del presidente de no poner en riesgo todo el esfuerzo que se hizo durante estas semanas, que lo hicimos todos, pero algunos sectores, y en particular los sectores populares, los sectores más pobres, lo hicieron con mucho más sacrificio que el resto. Y entonces, de vuelta, lo que dice el presidente, el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia, y la pandemia es una realidad, y contra esa realidad no puede haber actitudes necias. Parece que hay intereses. Yo creo que también en algún sentido se está poniendo en discusión cómo sigue la Argentina hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son los valores que vamos a seguir protegiendo y que vamos a seguir cuidando? ¿Cómo es esa normalidad, esa nueva normalidad que tenemos que ir construyendo y que decimos desde el gobierno tiene que ser una normalidad mejor? Y está claro que ahí también hay una disputa de intereses, ¿no? Y hay sectores que tienen una mirada de cómo tiene que ser esa normalidad, y hay otros, desde el gobierno y desde el presidente a la cabeza, que entendemos que en esa normalidad el Estado tiene que tener un rol central y fundamentalmente un rol de distribución, como el que viene teniendo, ¿no? Y la pandemia nos muestra que hay que cambiar de mundo, que hay que cambiar de relaciones económicas, que hay que pensar en una dinámica donde se asegure que la economía se subordine al bienestar común y que podamos garantizar que en las próximas pandemias estemos mejor preparados. Y para estar mejor preparados no solamente que hay que tener y llegar con agua, con cloaca, con saneamiento, con hospitales como lo estamos haciendo, sino que además tenemos que tener un país más justo, más igualitario. ¿Te acordás cuando Cristina en febrero de 2016 fue llamada a indagatoria? Mirá, esto decían los medios, las tapas de Clarín. Ahí está, cita en indagatoria, indagarán, gigante, Bueno, ayer pidieron la indagatoria de Mauricio Macri en una denuncia. En la denuncia de Cristina Camaño le pide la indagatoria a Mauricio Macri, expresidente, por el espionaje ilegal. Mirá los medios, ahí está, las tapas, gigante, ¿no? No, nada de nada. Kicillof, el problema del coronavirus, Susana Jiménez, Lorenzetti, nada. A ver, La Nación, tampoco. Kicillof, el dólar, pero nada de Macri, Bueno, y otro papelón de TN con casos en COVID de Misiones, según ese canal. Mirá. Bueno, nos vamos a ir hacia la provincia de Misiones, Confe, a las cataratas del Iguazú, que recuperaron el agua aparentemente, ¿no? Después de una sequía importante. Hay 100 casos de contagio por COVID allí en las cataratas. Les decía que hay 100 casos de contagio por COVID, así que ahí en Iguazú, 100 casos de contagio por COVID allí en las cataratas. Les decía que hay 100 casos de contagio por COVID, así que ahí en Iguazú, con lo cual va a tardar un poco más en poder abrir las puertas esa ciudad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que ayer disfrutaron de nuestro alto Zoom con Darío Stanraiver. Va a haber más altos Zoom, entrevistas en esa red social nueva en cuarentena que se nos dio por hacer. Habrá nuevos nombres, también nos propusieron algunos, los estuvimos leyendo ayer, así que gracias a todos los que opinaron. Ahora vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees inmediatamente en el destapeweb.com. Vamos con la 3. Comerciantes piden postergar el Día del Padre. Distintos empresarios y comercios le solicitarán al gobierno que cambie la fecha, que se celebra el 21 de junio. El vicepresidente de la Confederación General Empresaria
Horacio Moschetto se refirió al pedido y con todo nos pusimos de acuerdo en solicitar al gobierno para correr este día, para el 19 de julio. Vamos con la número 2. Por primera vez Brasil fue el país con más muertos diarios por coronavirus. Registró más de 1000 muertes por COVID en las últimas 24 horas, lo que hace que la cifra total de fallecidos supere los 24.000. Según informó el Ministerio de Salud de ese país, gobernado por Jair Bolsonaro. Con estas cifras, el país vecino se convirtió en el número 1 en cantidad de fatalidades diarias, pasando incluso a Estados Unidos, que alcanzó los 774. Y vamos con la número 1. Alerta: en un solo día aumentaron un 23% los enfermos de COVID en terapia intensiva. En su reporte matutino de este miércoles, los funcionarios remarcaron que suman 250 los infectados que dependen de un respirador artificial, 47 ciudadanos más que el martes. El dato alerta fuertemente por la capacidad del sistema sanitario en el área donde habitan más de 14 millones de personas y ante el aumento de contagios. Gracias a todos que nos dejan comentarios todos los días en nuestros programas de Alta Data. Elegimos uno hoy, como siempre, que es este. Ahí estamos viendo, Sergio Mastríaco dice: muchos no pueden entender cómo puede ser que Macri haya espiado a Majul. Esto es porque analizan el hecho con la mentalidad de la gente decente. Macri es un criminal y se comporta como si el resto del mundo también lo fuera. A veces, claro, acierta, pero en el barrio eso se llama medir con la propia vara. Los psicólogos lo llaman proyección. Los religiosos, pecado de solipsismo. Es creer que el resto del mundo es igual que uno mismo. En este caso, si yo soy un traidor, seguramente Majul también lo es. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Nosotros, como siempre, a partir de las 18:30 en esto que hemos dado en llamar, acá en Cuarentenas de Casa, no queda otra, Alta Data. Es difícil para mí esto. Cristina Kirchner es divina. Perdón que yo cuento lo personal, pero es hermosa. Tenés razón. Esto es así. Esto es así. Es así. Un día nos tiene que entrar en la cabeza y tenemos que empezar a ser más conscientes de eso, creo yo. Que está bueno que pase. Le mando un beso. Pero no tiene que sorprender, porque es un comentario mío. Un comentario personal. Es la vicepresidenta de la República. Y yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. Ahora, yo decía lo de Cristina Kirchner y me decía Guille, pelotudo, estúpido, imbécil. ¿Hace falta? Nicolás Viñaski. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.